Sí, señor, lo tenemos a Diego Cosí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, ¿cómo andan? ¿Qué Todo tal, muy Diego? bien, Gracias encantado por los de... aplausos. No, por Gracias. favor, Por son favor. poquitos, pero muy sentidos. Bueno, me imagino. Diego, contanos un poquito este teorema de Dios que se está dando en el Teatro La Mueca todos los sábados 22:30. Mañana vamos, Ya. Federico. Mañana. Mañana vamos. Dale. Contanos un poquito. Sí. Bueno, mira, el teorema de Dios se refiere a un teorema que postuló un matemático llamado Kurt Gödel, que fue contemporáneo de Einstein y amigo de Einstein, con lo cual tenían largas caminatas por los bosques y los de la Universidad de Princeton. Sí. No sé si ustedes vieron la película Una mente brillante. Sí, claro, Sí, claro. Bueno, por en la supuesto. esa película transcurre también en la Universidad de Princeton y es cuna, bueno, de varios genios que anduvieron por ahí, y como el personaje que hace en esa película Russell Crowe, Kurt Gödel y Einstein también fueron medio como manipulados por el FBI para sacarles información sobre Mirá. el tipo de actividades que hacían, si eran comunistas o no. Y en este contexto, Gödel, que es un matemático, uno de los matemáticos más conocidos del siglo XX y XXI, no era conocido por mí cuando me pasaron la obra, pero empecé a investigar, y era un tipo que hizo el teorema de la incompletitud, en donde se decía que no hay sistemas matemáticos completos, ¿no? Que se pueden, que todo se puede cuestionar, que nada es completo. Y otro teorema que tiene es el teorema de Dios, en donde explica la existencia de Dios a través de un teorema. Ahora, Eso ¿qué, es... qué temita, eso ¿En qué te metiste, no? Es maravilloso el descubrimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con el arte. Recién hablábamos con Federico Palazzo, director de Yo Nena, Yo Princesa, y cuánto aprendimos de cuestiones de género, de transgénero, y a través del arte cómo se llega a este tipo de conocimiento. Vos decías, bueno, yo no conocía a Kurt Gödel, nosotros obviamente que tampoco, y creo que la mayoría de nosotros no, excepto algunos matemáticos, cómo a través de eso llegamos al argumento formal para la existencia del Dios, ¿no? De un Dios o de Dios. Claro, entonces este hombre, bueno, fue también perseguido y era un tipo muy paranoico porque se pensaba todo el tiempo que lo estaban investigando, y llegó hasta el lugar su paranoia en un momento dado, terminó envenenado internado en un hospital y se muere de inanición. Diego, Sí. Diego, ¿estás caminando o estás en algún lugar con estoy malas... con el celular acá en mi casa, no. Porque se te estaba yendo la señal. Sí. Pero Volví ahora a repetir lo te que escuchamos decías, bien por ahora. favor. No, lo que decía es que Gödel, este personaje que es tan singular, tenía miedo de ser, apresado o perseguido por el FBI, y en un momento dado pensó que lo iban a envenenar, entonces dejó de comer y se murió de inanición. Bueno. La única que le preparaba la comida era la mujer, y la mujer falleció antes que él. Qué historia. Y bueno, entonces como no tenía nadie que le prepare la comida, y pensando que lo iban a envenenar, se murió de inanición. ¿Sabés que cuando vos hablabas, obviamente que sabíamos del tema, que queríamos que lo explicaras mucho mejor vos, lo linkeaba con Copenhague también, ¿no? Estas obras que tratan acerca de científicos, y uno por ahí no le encuentra la teatralidad, y cuando uno va y mira, es teatro puro y hay un texto maravilloso. Contanos un poco el tratamiento de ese texto, que por lo pronto en Copenhague era bastante complejo para el actor, ¿no? Mira, yo estaba escuchando antes de que estaban hablando de cine, y en realidad yo lo que me propuse cuando Estela Ferguson me pasó la obra era hacer una de suspenso. Es decir, yo trato de encontrarle el género también a las obras de teatro. Y empecé a ver las películas de Hitchcock de los años 50, 60, y hay una que nunca había visto, que encontré en la televisión, que era Topaz, y otra que se llama La Cortina Rasgada, que es bien de la Guerra Fría, ¿no? Que es la misma época que transcurre un poco la obra. Entonces no es que me inspiré, sino que las empecé a ver y empecé a darme cuenta que lo que tenía que construir más allá
de la teoría científica que de alguna manera se postula y que son, y de alguna manera no es para, si uno no está más o menos informado, meterse a hablar y guitarrear sobre la teoría de la relatividad y todo eso, es fácil para muchos, pero a mí realmente me costó mucho entrar en esta onda. Y además a Gödel hay un libro muy importante, que no es que se lee fácil, porque cuando lo empecé a leer dije, bueno, si a mí me pasó esto en la cabeza, lo que deberían tener en la cabeza estos tipos. Claro. Un libro que se llama Gödel, Escher, refiriéndose al artista gráfico, y Bach. Ajá. Porque hay una cosa que tiene que ver con la repetición, con la idea del bucle, que es un bucle eterno que permanentemente se repite, encuentra variaciones y al mismo tiempo es incompleto. Ahora, ¿qué pasa con esa reunión con Einstein? Bueno, en realidad el tema es que Einstein ya cuando estaba retirado, ya en los años 54, 55, que es el año que se muere, él iba a visitar lo que era su oficina en la Universidad de Princeton y siempre se encontraba con Gödel, iban a caminar por los bosques y por el parque de la Universidad de Princeton, y era, según Einstein, el tipo con el único que le gustaba discutir. No porque se peleaban, hay muchas peleas en la obra, discusiones fuertes acerca de una postura y de otra, pero en un momento dado empiezan a confluir en donde los dos son acusados de comunistas. Einstein cuando niega de alguna manera el tema de la bomba atómica. Claro. Entonces, si vos niegas la bomba atómica, entonces sos comunista. Esa era más o menos la posverdad que estaba trabajando en ese momento. Ya estaba, claro, estaba instalada. Y entonces cuando hay una película también sobre Einstein, no sé si la vieron, que es de Nicolás Roeg, que hay una actriz que Marilyn Monroe le explica la teoría de la relatividad a Einstein. Y en esa película también aparece McCarthy. Y lo gracioso de esa anécdota es que McCarthy le dice, bueno, está bien, usted no es comunista, pero diga un poco que es comunista, porque si no, nosotros quedamos como boludos. ¿Qué etapa del mundo, no? ¿Qué momento del mundo? Sí, bueno, bastante parecido. En ese sentido yo creo que la obra tiene como una serie de anclajes bastante amigables en estos momentos, ¿no? Claro. De tener que instalarle a alguien que es comunista o que lo persiguen por postular diversos tipos de ideas y que esas ideas pueden llegar a ser populares y más complejas. Bueno, ese, de alguna manera, vos me preguntabas hacer, bueno, ¿cómo se resume una idea teatral a partir de todo esto? Y es eso, ese es el conflicto fundamental. Después, hay elementos técnicos que, bueno, que hay que prestarles mucha atención como para poder trabajarlos, pero en realidad es una obra que está llena de conflictos. Porque te acordás que en Copenhague se había hecho hasta funciones para científicos, en este caso por ahí están llamados también un poco a pispear la obra, gente que tenga que ver con el tema para ver cómo está resuelto, y en ese sentido hay que cumplir con cierta formalidad también, ¿no? Desde el texto. En realidad la obra tiene como una un ficción poético también, no es solamente que es, bueno, venís y vos sos matemático. No, sí, imagino que es un no. También lo que yo siento que pasó, no sé si pusieron la serie esta, la de la chica que juega al ajedrez. Sí. Yo soy jugador de ajedrez. Entonces veo la serie y mirá, podrían haber puesto alguna escena más de ajedrez. No solo la historia de la piba. Claro. Bueno, en realidad es una historia en donde está como muy bien contado todo esto, y es como un acercamiento. Después vos decís, bueno, si a mí me llega a interesar Gödel cuando voy a ver la obra de teatro, y empiezo a investigar un poco más. Así es. ¿Qué es lo que pasó con el público que vino? Eso te iba a preguntar, justo te iba a preguntar mismo. eso. Claro, o sea, cómo toman esa apuesta, esa dirección y la obra, ¿no? El público en ese momento. Al principio, yo la obra la leía, me interesa el tema, yo busco en general obras, que me interesa. Ahora me llamó la autora para mí para dirigirlo. ¿Hola? Se nos ha ido con Dios. Estábamos hablando con... Sí, ahí estamos de vuelta. Con el teorema... ¿Hola? Hola. Sí, se nos cortó. Acá estamos nuevamente. Estábamos hablando de las reacciones del público, ¿no? Incluso si se puede hacer debate. Bueno, el diablo mete la cola. ¿De quién era esa película? Cuando el diablo mete la cola. No sé, yo me acuerdo del diablo y la señorita Jones.
La verdad Bueno. que a mí me interesa mucho este Ya, tipo de teatro. ya, Vamos a ir, vamos a estar mañana seguramente viendo la obra, porque son historias que uno va a descubrir, ¿no? Más allá del hecho teatral. porque Estamos es un tema nuevamente. tan interesante, tan Totalmente, interesante. totalmente. ¿Estás ahí, Diego? Sí, era el FBI que nos está Sí. chupando. La KGB te está chupando el teléfono. Sí. No, lo que te decía es que el público, sí, de alguna manera digo, bueno, me interesó, tengo que ver, es decir, más allá que diga, bueno, es un público que no sabe nada de historia, no voy a empezar a instalar eso. Claro. Pero en realidad sí, mucha gente nos dijo, bueno, tenemos que empezar a investigar qué es lo que en estos momentos uno puede hacer también mientras mira una serie o mira una cosa, agarra el celular y lo googlea, mirá vos, era... Tal cual, es Tal así. cual. Sí, es así. Y una cosa que también es muy importante porque para lo que fue el proceso de la obra es que la empezamos a ensayar en octubre del año pasado vía Claro. Zoom. Claro. Vos sabés que hemos tenido contacto Es con genial muchos eso, actores, es genial. actrices, directores, que nos cuentan la experiencia del ensayo, coros que han ensayado vía Zoom, algunas desopilantes. ¿Cómo fue ese proceso entonces para Mirá, ustedes? a mí me pasó dos experiencias. Una que había empezado a ensayar una obra justo paralelamente cuando empezó la pandemia. Yo decía, bueno, esto en agosto del 2020 y se iba a terminar. Claro. Entonces le empecé a poner pila porque yo lo podía hacer, ensayaba con distintos actores, como si fuera al otro día más o menos. Claro. Le agarré un embale tremendo. Después la cosa bajó y que bueno, esa obra no la voy a poder hacer este año. Y bueno, Estela Palma me llama este año, en octubre, y yo le digo, bueno, ¿cómo querés que la hagamos? Y bueno, empecemos los actores, total, esto en marzo, abril, por decirlo de este año, ya está todo afuera. Bueno, entonces empezamos a ensayar, busqué los actores, los buscamos juntos, qué sé yo, en medio de eso también hubo alguno que se bajó por diferentes circunstancias, que no le gustaba el Zoom, que hasta no tener la presencialidad y las dos vacunas, bueno, todas esas historias. Sí. Entonces dije, bueno, mira, vamos a ensayar por Zoom y ustedes se van a ir aprendiendo la obra, vamos a ganar en tiempo y en dinero de sala de ensayo. Y cuando más o menos se abrió un poco la cosa, alrededor de mediados de agosto, que ya había una cierta perspectiva, volvimos a hablar con la autora y dijimos, bueno, vamos a empezar a ensayar en agosto. Y estuvimos 2 meses y medio ensayando, que para mí es tiempo récord para montar una obra, porque yo en general laburo casi entre 5, así presencialmente, ¿no? Sí. Pero no solo eso, sino también el armado de la producción, es una obra de época, por decirlo de una manera, en donde el vestuario y la escenografía son importantes. Uh-huh. Y entonces, bueno, fue una decisión, ¿no? Estrenar cosas, qué sé yo, yo también, yo no sé qué hubiera pasado si yo le decía a los actores, bueno, vamos para 2021, y tenía que empezar de nuevo el proyecto. Entonces, fue una decisión que tomamos con el grupo de gente que la verdad que se portaron muy bien. Y por suerte se está haciendo, Diego, por suerte se está haciendo con un tema interesantísimo. Por eso queremos recomendar a todos que vean el Teorema de Dios. ¿Dónde? En el Teatro La Mueca, Cabrera 4255, los sábados a las 22:30, con entradas súper accesibles. Un teatro divino. Un teatro divino, así que a no perderse el Teorema de Dios. Diego, nos están sacando del aire. Bueno, déjame mencionar a los actores. Sí, Dale. claro. Ricardo Brecher, Einstein, Esteban Fioca, Godel, Natalia Villena, Elena, y Mariano Vicaín, Martín, que es un personaje que es un intrigante, que es el que le quiere sacar el teorema de Dios a Gödel. Con esto les dejo la intriga. Bueno, Buenísimo, mañana estaremos buenísimo. ahí. Te mandamos un saludo enorme. Gracias por estar con nosotros y bueno, acercarnos a este mundo teatral que tanto nos apasiona y también a este mundo de la ciencia. Diego, Bueno, muchísimas gracias por esta Gracias nota. a ustedes. Y un beso muy grande a Agustina,